Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Estamos por delante y hemos visto las elecciones de Panamá y en Panamá ha triunfado la izquierda. Ya se pronostica el triunfo de Cristina Fernández en Argentina. Prácticamente va duplicando ya en las encuestas a la posibilidad de Macri, que es el segundo candidato. Y es posible que Cristina Fernández inclusive llegue a ganar en una sola ronda. Y claro, por eso Bolsonaro ha puesto el grito en el cielo y ha dicho que no, que eso es una fatalidad para Brasil y para América Latina. Porque ahora México y Argentina y encima de eso Panamá estarían en el norte, en el centro, en el norte y en el sur. Nuevamente, la denominada izquierda latinoamericana. Pero le llamemos socialismo porque no es, se llama izquierda latinoamericana. Nosotros como movimiento equinoccial no nos identificamos con la izquierda latinoamericana. Nos oponemos firmemente a la derecha, sí, latinoamericana, y a todas sus argucias, y a todas sus trampas, y a toda su mañosería, a este neoliberalismo. Esa es nuestra posición. Pero respecto a la izquierda latinoamericana, solo recogemos lo que son los frutos más beneficiosos que dio durante los 10 años de gran influencia en el continente, en los que, como efecto, por ejemplo, en Ecuador, se pudo sentir una gran reducción de la pobreza, un desarrollo de la infraestructura vial, que era una forma de distribución de la riqueza que permitía a todos los ecuatorianos acercarse unos a otros y acercarse a los centros de decisión, a los mercados, a los centros de oferta y demanda. Creó escuelas. ¿Pero qué clases de escuelas? Escuelas del milenio, las mejores escuelas imaginadas. ¿Qué hospitales? Hospitales con certificación internacional. Centrales hidroeléctricas que nos permiten ahora ser exportadores ya no solo de materias primas, somos exportadores de petróleo además, que es una materia prima, pero después exportamos electricidad. Somos exportadores de electricidad, algo que era inaudito que pudiéramos hacerlo. Antes comprábamos electricidad, teníamos barcazas en el océano, venían del extranjero a vendernos electricidad y nos salía carísimo. Bien, pero ¿qué es lo que estamos haciendo y estamos creando? Vemos, nosotros estamos apoyando a Wikileaks y somos el movimiento que absorbe la ideología y las propuestas de Wikileaks y de Julian Assange, que se fundamentan en la transparencia. Yo personalmente fui a vivir lo que es el glasnost y la perestroika en Rusia, que fue la gran revolución pacífica, la más grande revolución pacífica que se hizo en el siglo XX. Se salió de un estado estalinista, perseguidor, opresor, verdugo, a un estado donde la gente podía libremente hablar, libremente opinar, libremente viajar, porque en Rusia no se podía ni viajar. Para poder usted moverse de un pueblito a otro tenía que tener una que se llama propiska. Era un permiso, era una invitación de otra persona. Y para poder salir del país tenía que tener una invitación de otra persona de ese otro país. Si no, no se podía mover. Eso era un sistema de prisión domiciliaria, de prisión comunitaria que se vivía en la Unión Soviética. Y esto se rompió con la perestroika y el glasnost que trajo Gorbachev. Pero a su vez, eso dio origen a la mafia rusa. Y la mafia se apropió del país. Y por supuesto, actualmente, Putin libra un doble conflicto. El conflicto contra la mafia rusa, que se llaman los oligarcas, y el conflicto que tiene a su vez con las potencias extranjeras que ven en Rusia al país más grande del mundo y más beneficiado con el cambio climático, pues.
toda esa área de Siberia enorme, todo ese polo norte, es que donde no se podía transitar, hoy Rusia ha construido una vía de comunicaciones la más importante, que supera en importancia al canal de Suez y que permite conectar América con Europa por el polo norte, gracias a los deshielos que desgraciadamente están acabando con los ositos polares. Pero además, toda la tierra de Siberia se comienza a tener más periodos de fertilidad y de abundancia, con el gran peligro de que ahí hay una cosa que se llama permafrost, que es un hielo eterno que nunca se derrite, y este permafrost tapa lo que se llaman las toberas de Siberia. Las toberas de Siberia es un lugar por donde salió todo el magma de la Tierra, desde el centro de la Tierra, y destruyó a los reptiles, porque los reptiles dominaban hace 300 millones de años todo el planeta Tierra, no eran los dinosaurios. Los reptiles desaparecen y son reemplazados en el dominio del planeta por los dinosaurios. Los dinosaurios a su vez se extinguen hace 60 millones de años por un meteorito. Las toberas de Siberia botaron gas carbónico a la atmósfera, oscurecieron el planeta, quitaron la luz del sol y murió una gran cantidad de animales y plantas que están debajo de esa permafrost convertidos en gas metano. Y el momento en que se libere ese permafrost, el gas metano va a salir y va a acelerar el cambio climático de manera brutal. Prácticamente va a contar los días de las pocas especies que ya van quedando en el planeta. Esta es la situación que se vive y que vive Putin. Ante esta situación, nosotros vemos lo que está pasando en Estados Unidos y estamos viendo lo que está pasando en Ecuador. Estados Unidos se da cuenta que el principal problema que tiene América Latina es la corrupción, lo denuncia Trump, pero resulta que le quiere meter a la cárcel a Julian Assange, un hombre que revela la corrupción que ha habido en Estados Unidos. Porque, ¿qué es la corrupción? La corrupción es simplemente esconder información trascendental. Y para eso, esta información trascendental puede ser inconveniente para un país, inconveniente para una empresa, inconveniente para Hillary Clinton y cualquier otro político, porque eso se tiene que quedar así, calladito. Eso se llama falta de transparencia. Entonces, toda la corrupción de América Latina se basa en esta falta de transparencia. Wikileaks y Julian Assange denuncian a Lenin Moreno en los INA Papers y nos revela a los ecuatorianos que aquel que vociferaba con una boca más grande que la mía, que él era el adalid de los honestos, había estado escondiendo dinero, haciendo trampas, poniendo testaferros en paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Son lugares donde se esconde, no desde ahora. Los paraísos fiscales eran territorio de piratas. Ahí estaba el oro que robaban a los españoles en el Caribe. ¿Cómo nacen los paraísos fiscales? Nacen de los piratas, de los pícaros, de los ladrones. Ellos crean Trinidad y Tobago, Belice, todos, el mismo Panamá que fue asaltado por los piratas. Ellos, desde esa época, estamos hablando del siglo XVI, desde ahí convirtieron a estas islas del Caribe y algunas islas de Oceanía en paraísos fiscales. Por supuesto, Estados Unidos también convirtió en paraíso fiscal algunos estados, como Nevada, como la ciudad de Atlanta, donde Donald Trump tenía su casino, el casino Taj Mahal, para no pagar impuestos.
era un lavador de dinero. Era un lavador de dinero, Donald Trump. Y lo hacía en el estado de Atlanta. Y también existe el estado de Delaware. Y todos estos estados hacen trampa. Ahí va todo el dinero de la gente corrupta, de la gente, de los narcotraficantes, de los que estafan a sus propios bancos, que estafan a sus propias empresas, estafan a los trabajadores. Todo el dinero que no necesita tener un nombre, que se puede poner un testaferro, un pícaro, ese es el dinero que va a parar allá. Y lo revela de Julian Assange. El Ecuador adopta en consulta popular una ley que dice que ningún funcionario público puede tener cuentas offshore, en paraísos fiscales. Suiza es también un paraíso fiscal. Luxemburgo es un paraíso fiscal. Mónaco es un paraíso fiscal. Andorra es un paraíso fiscal. Y ahí van todos los corruptos del planeta. Bien, nos queda entonces que Estados Unidos pide que haya transparencia y corrección en América Latina y hace una campaña a través de su Agencia de Guerra de Medios, CNN. Ella es la vanguardia de la guerra de medios. CNN es una empresa de comunicación que sigue el camino de Hearst, Rudolf Hearst. Rudolf Hearst fue un individuo que manejó las guerras de Estados Unidos en el siglo XIX, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, induciendo a los gobiernos norteamericanos a hacer la guerra. Hoy CNN induce al gobierno norteamericano a hacerle la guerra a Venezuela, la guerra a Nicaragua, la guerra a Cuba, la guerra a Bolivia, la guerra a Rafael Correa, la guerra a Cristina, la guerra a Lula. Ese es el objetivo fundamental, el objetivo, la visión central que tiene CNN. Y entonces detrás de esta guerra hay un montón de corruptos que son los que contra los que América Latina está luchando. Entonces, para Estados Unidos, el fin justifica los medios y lo importante es hacer lo necesario. Para Ecuador, la vida y el trabajo es lo más importante. Por tanto, no es lo necesario, son las necesidades lo más importante. Y, en cambio, para los corruptos, lo más importante es esconder, desinformar, manipular la comunicación, esconder el dinero en los bancos y que los medios no revelen dónde están estos secretos. Y esto se llama hacer incorrección, buscar el beneficio propio. La diferencia entre la democracia y la política está en que en la democracia lo más importante es hacer lo necesario. En la democracia lo más importante es hacer lo correcto. Por eso nuestro movimiento Wikileaks y Movimiento Equinoccial les invitan a ustedes a firmar las hojas que a través de este mismo canal les haremos llegar para que ustedes las impriman y busquen personas que firman contra la revocatoria del mandato de Lenín Moreno, que es al mismo tiempo el rechazo a las medidas del Fondo Monetario Internacional y es al mismo tiempo el rechazo a todos los partidos políticos que retornaron desde el siglo XX y los politiqueros que renacieron de manos de Lenín Moreno para seguir saqueando este país. Muchas gracias.